Muy buenas noches con todos los presentes. Bienvenidos a la sesión respectiva del día de hoy del curso de Sistemas Integrados de Gestión Logística. Una vez más, bienvenidos. Hoy día domingo. Esperamos que la pasen muy bien. Vamos a continuar con el desarrollo de la sesión. Entonces, permítame, vamos a compartir la pantalla para que puedan ustedes ya tener la información del caso. ¿Okay? Les pediría, por favor, que me confirmen si es que pueden visualizar la diapositiva por los mensajes, si me podían confirmar, por favor. Muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Wagner, perdón. Buenas noches. Buenas noches, Carlos Wilfredo. Buenas noches. Gracias. Listo, entonces, sin más preámbulo, continuaremos con la sesión. Así que ya sus demás compañeros se irán uniendo en el transcurrir de la sesión. Entonces, nos encontramos ya en la cuarta sesión del curso de Sistemas Integrados de Gestión Logística. En esta oportunidad los acompaña el docente Enrique Rivera Angulo, en representación de GCAT, Instituto. Venimos a desarrollar el tema correspondiente a el sistema de gestión de transporte y distribución. Ese es el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad, que le pertenece al sistema integrado de gestión logística. ¿Sí? Entonces, daremos inicio al desarrollo de la sesión respectivamente. El sistema de transporte y distribución. Bueno, siempre empezamos mencionando de que la actividad logística, ya, en todos sus aspectos, tiene tres elementos fundamentales. En todo caso, los elementos que son los ejes o son los soportes para todas sus actividades, ¿no? El primero es el aprovisionamiento. Lograr tener todo lo necesario para que los procesos en la organización se lleven a cabo. Este no sería eficiente si es que no va asociado con el almacenamiento respectivo. Ahora, hay algunas personas que dudan de la magnitud del aspecto de almacenamiento, porque ya han ido apareciendo, ¿no? Instrumentos de gestión, como por ejemplo esta filosofía justo a tiempo, en la medida de lo posible busca reducir el nivel de almacenamiento de los productos. Asociado a ello, por ejemplo, ¿no? El caso de también esta herramienta de gestión denominada el cross-docking, ¿no? Que busca también reducir el nivel de almacenamiento de los productos. Pero claro, como las actividades en el comercio y en todo país y en cualquier mercado son fluctuantes y no son constantes, bueno, de todas maneras hay que estar preparado para esas contingencias o circunstancias que nos lleven a cumplir a cabalidad con la satisfacción del consumidor o del cliente. Por tanto, debemos de tener un stock, una cantidad de productos o un inventario de productos que nos sirva para cualquier circunstancia no prevista, ¿no? Entonces ahí es donde el almacenamiento cumple su gran rol. Y obviamente para lograr que esos artículos que hemos adquirido lleguen a la organización, o para lograr que esos productos que la organización genera lleguen a manos de los intermediarios o del consumidor final, entra a tallar el otro fundamento que es el transporte. ¿Okay? Entonces, esos tres soportes fundamentales son los que van a llevar al nivel de eficiencia de la logística. Por tanto, el transporte asociado a la distribución cumple un rol fundamental para que la logística se pueda considerar como una tarea eficiente en la organización. Sucede que responde a determinadas consultas, ¿no? Como por ejemplo, permite que los artículos lleguen al lugar correcto, ¿no? Entonces, ¿dónde tienen que estar? Tienen que estar pues en el lugar correcto. ¿Cuándo? Ahí hablamos ya del tiempo, ¿no? ¿Cuánto? Hablamos de la cantidad, por ejemplo, ¿no? ¿Y en qué condiciones, no? Entonces,
Esas respuestas van a ser obviamente resueltas, ¿no? Gracias a la eficiencia de esta actividad, ¿no? De transporte y distribución, ¿no? Entonces, siendo un sistema integrado, ¿no? Siendo un sistema de gestión de transporte y distribución, que lo vamos a identificar con las letras SGTD, indica en su capacidad, radica, perdón, en su capacidad para optimizar tiempos, nos va a permitir a nosotros minimizar el tiempo para lograr que un producto llegue a manos de quien lo necesite, reducir costos porque vamos a utilizar distintas alternativas de transporte que vamos a ir identificando como parte de su función y elegir en qué medida cada una de ellas va a participar, ¿no? Si es que se necesita más de una de ellas. O capaz simplemente se necesita una unidad de transporte y simplemente con ello ya se cumple con el objetivo. Pero bueno, eso hay que identificar, ¿no? Y si ya las usamos para mejorar nuestros tiempos, para reducir nuestro costo, por ende, esto nos va a llevar como organización a la satisfacción de un cliente determinado, ¿no? Entonces, ese es básicamente lo que busca, al final y al cabo, un sistema de transporte de distribución, ¿no? Para ello, necesita, pues, o recurre a métodos, a procesos, a tecnología como a recursos, ¿no? ¿Qué métodos podría yo tomar en cuenta? En una sesión pasada hablamos, por ejemplo, ¿no? De una herramienta que se llama la ruta crítica, que se utiliza para encontrar cuál es el camino más ideal para desarrollar un proyecto. Un proyecto puede ser, ¿no? Una distancia entre un punto y otro, ¿no? Otro proyecto puede ser, ¿no? La construcción de un producto en particular o la construcción de una obra, ¿no? Un edificio o una casa. Entonces, hay que seguir una secuencia de pasos para ello, ¿no? ¿Y cuál será el orden de esa secuencia? Entonces, ese orden responde pues a un método, ¿no? A seguir paso a paso ese orden establecido, ¿no? Entonces, esta metodología PERCPM que les manifiesto nos va a ayudar a poder lograr encontrar esa ruta crítica, la ruta más conveniente, ¿no? La que se hace en menor tiempo, con el menor esfuerzo posible, ¿no? Entre otras más que puedo tomar en cuenta. Un proceso que me permitiría, por ejemplo, ¿no? Manipular una mercancía. En algún momento hemos hablado de que existen distintos tipos de mercancías o mercaderías. Por ejemplo, hay las mercaderías peligrosas, ¿no? Y cada una de ellas tiene un protocolo, tiene un procedimiento, tiene una forma en particular de manipular. ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, ¿no? En las noticias que algunas personas han salido heridas, ¿no? Por una mala manipulación de artículos explosivos, ¿no? Entonces, frente a esa situación, el no seguir una secuencia de pasos ordenado, ¿no? No seguir ese proceso establecido conlleva esto, ¿no? Entonces, bueno, poniéndonos en el caso extremo, ¿no? Pero en otras circunstancias, obviamente, todo debe de ser procedimentado, ¿no? Todas nuestras tareas, todas nuestras actividades deben de ser procedimentadas. Y eso nos va a permitir a nosotros estandarizar, ¿no? Y si podemos estandarizar, podemos controlar. Y si podemos controlar, podemos medir. Bueno, si medimos, controlamos, ¿no? Y si controlamos, podemos ver en qué medida estamos siendo eficientes, estamos reduciendo costes, o en todo caso, a qué nivel estamos satisfaciendo necesidades, ¿no? Y obviamente la tecnología también va de la mano. Si, por ejemplo, para hacer compras ya utilizamos sistemas, softwares, para la búsqueda de fuentes de aprovisionamiento, y en el almacenamiento podemos utilizar robots para que puedan hacer el proceso de inventario. Bueno, en transporte también podemos utilizar software que nos permitan hacer una rastreabilidad de la unidad de transporte. Puede ser que consideremos el GPS que tiene la unidad de transporte, o puede ser que hagamos la identificación de los productos, de los artículos que lleva esa unidad de transporte,
que llevan un código, ¿no? Un código RFID, un código de radiofrecuencia. Y podemos nosotros identificar por qué ruta se encuentra o en qué lugar específicamente se encuentra, ¿no? Entonces hay tecnología que ya también se toma en consideración para este tipo de actividades, ¿no? Dice, en otras palabras, es el cerebro, ¿no? El sistema de transporte y distribución es el cerebro que organiza cómo se moverán los bienes, con qué medios, bajo qué condiciones y con qué costos, ¿no? Recuerdo haber visto en YouTube, seguro que ustedes también lo habrán visto, hay unos videitos, ya hacer, el tema es carga peligrosa, y hablan pues del transporte de distintos artículos, elementos, ¿no? Por vía aérea. En el capítulo, bueno, no en uno, sino en varios, trasladan animales, por ejemplo, ¿no? Y tenían que traer a una persona que era especialista en el transporte de este tipo de carga desde Estados Unidos. Él me parece que estaba en Miami y él tenía que, por ejemplo, si de Perú queríamos llevar caballos hacia Argentina, entonces él venía de Miami a Perú para hacer toda la operación, ¿no? Inclusive viajaba con los mismos caballos hasta de Perú hasta Argentina para que también verifique que todo el proceso se haga conforme lo han establecido, ¿no? Obviamente todo esto era obviamente pagado pues por las personas que hacían este tipo de transporte, ¿no? En otros capítulos se ve, ¿no? Que animales iban a ir desde el África hacia determinados zoológicos en el mundo y él también tenía que supervisar esa tarea. Él controlaba, supervisaba, verificaba que todo esté en las óptimas condiciones, porque él era el especialista para este tipo de mercancías, ¿no? O mercaderías, ¿no? Entonces, vean que si él no podía o él no estaba libre, entonces simplemente se postergaba esto, ¿no? Pero obviamente es su trabajo y él tiene que estar disponible 24/24, ¿no? No había descanso para él, ¿no? Por eso se dice que es fundamental, ¿no? Y él diseñaba todo el proceso, ¿no? A qué hora había que sacar a los animales, eh, cómo tenían que ser los contenedores para ellos, quiénes podían acompañarlos, qué se iba a hacer con la alimentación y con los excesos que generaban estos animalitos, ¿no? Entonces, todo era fríamente calculado, ¿no? Y un capítulo muy simpático, cuando menciona, ¿no? Que tenía una carga muy especial, que era el equipo de instrumentos de la banda que acompañaba se llama este gran artista inglés, Elton John, ¿no? Y tenían que tener mucho cuidado con su piano, un piano de cola, ¿no? Y había que desarmarlo y había que ponerlo en los contenedores especiales, realmente toda una faena, ¿no? Porque él iba a hacer una gira por Sudamérica y tenía que traerlo desde Chile, Argentina, de ahí a Brasil, si no me equivoco, ¿no? Y todo tenía que ser cronometrado, terminar el concierto en un sitio y ya lo están sacando y ya lo están empacando para que vaya ya al aeropuerto y se vaya a otro. Realmente muy interesante. Yo les recomiendo que vean estos videitos que son muy motivadores, sobre todo para los que estamos vinculados con el tema logístico. Entonces, dice, la distribución se refiere a las actividades relacionadas con la entrega de productos terminados. El sistema de distribución es el sistema que va a permitir lograr que los intermediarios tengan la posibilidad de contar con los productos y de esa manera ellos puedan también entregar estos productos a el consumidor final o a otros intermediarios, ¿no? Entonces hay una secuencia de acciones y de organizaciones que participan en ello, ¿no? Por supuesto, incluye el tema de almacenamiento, incluye la gestión de pedidos, ¿no?
cuándo hacer el requerimiento del pedido, cuándo es que va a llegar el pedido, cómo se ve el tema del embalaje, cómo tiene que ir embalado el producto y cómo se va a mover, ¿no? Cómo se va a trasladar, ¿no? Cómo se va a expedir el producto de un lugar a otro, ¿no? Transporte es el proceso físico de mover los artículos, los productos, la mercadería o la mercancía, ¿ya? De un lugar a otro, ¿no? Obviamente que es el nexo, como dice, ¿no? Entre el almacén, el centro de distribución, ¿ya? El centro de distribución logístico o hub logístico, el punto de venta, ¿no? Un mayorista o un minorista, y por supuesto el cliente final, ¿no? Quien va a ser, quien ha hecho, pues en todo caso, la compra del artículo en mención, ¿no? Entonces, un sistema de transporte y distribución tiene distintos objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que persigue? O sea, aparece, desarrolla sus actividades, pero cumple ciertos cometidos, ¿no? Todo tiene que estar en función de minimizar en la medida de lo posible los desembolsos económicos para la empresa. Una gran decisión que tiene que tomar una organización, una decisión está vinculada con que cómo va a manipular la mercadería. ¿La va a manipular de manera manual o va a manipularla con instrumentos mecánicos? Es decir, ¿va a contratar estibadores o va a contratar un montacarga? ¿Cuál sería más conveniente? Bueno, con la información limitada que les estoy manifestando, no podríamos tomar una decisión objetiva, ¿no? Tendríamos que tener más data al respecto, ¿no? Porque tanto la manipulación manual como la manipulación mecánica tienen ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, habría que analizar un poco más cuáles son las características del producto, cuál es la característica propia de la operación, ¿no? Porque los productos pueden, no necesitan, por ejemplo, mucho cuidado, pero capaz pues hay otros aspectos que entran a tallar, ¿no? Entonces tiene que hacerse una evaluación exhaustiva para determinar, por ejemplo, cuál de esas dos alternativas es la más económica, ¿no? Otro aspecto también, otra duda con la cual está asociado este objetivo es determinar, ¿no? Si es que la mercancía, por ejemplo, ya va de un lugar a otro, vamos a exportar, por ejemplo, ¿no? Un artículo y tenemos que costear ya el transporte y tenemos el transporte marítimo, ¿ya? Y el transporte aéreo. ¿Cuál es el más conveniente? Otra vez, ¿no? Obviamente el tipo de información proporcionada es muy escueta como para tomar la decisión más correcta. Entonces, ahí sí hay que ponerse de acuerdo pues con el comprador, ¿no? Para ver cuál sería lo que él está dispuesto a pagar, ¿no? Porque al final él tiene que pagar, ¿no? Y obviamente de acuerdo a esa decisión se determinará el tipo de Incoterms que se vaya a considerar para el caso, ¿no? Y el seguro y todo lo demás, pues, ¿no? Entonces evaluaremos, ¿no? ¿Cuál es lo más conveniente? No necesariamente lo más económico, ¿ya? Es lo más conveniente. ¿Cuántas veces se ha visto que por decisión puntual la mercadería tiene que ir vía aérea, por ejemplo, ¿no? No puede ir por mar, pero por mar es más económico y por el transporte aéreo es mucho más caro. Pero no se trata como variable fundamental al valor del servicio, sino quizás la variable fundamental, en este caso vendría a ser la rapidez, ¿no? Con que se necesita el tiempo, con que se necesite el artículo, ¿no? Entonces, hay que tomar decisiones al caso, ¿no? Otro aspecto que también tiene que tomarse en cuenta es garantizar las entregas en tiempo y forma establecidos, ¿no? ¿Cómo así?
yo puedo decirles, ¿no? Por agarrar el servicio, sí, sí, va a llegar a tal hora, ¿no? Tal día. Pero bueno, eso así antes era, pues, ¿no? Recuerdo que había una empresa, un comité de transporte, recuerdo. Antes se les llamaba así, ¿no? Y eran unos autos, eh, los Dodge, me acuerdo, de una capacidad grande, ¿ya? Y llevaban paquetería interprovincial, ¿no? Y decían, ¿no? Sí, sí va a salir el carro, ¿no? Pero el carro no salía hasta que esté completo, ¿no? Es decir, todo el carro tenía que salir con con mercadería, ¿no? Si no, no salía. Pero señor, usted me dijo que iba a salir hoy día, ¿no? Ya ha pasado ya la noche y no sale el carro. Sí, pues es que no va a salir pues solamente con sus productos, pues, ¿no? Tenemos que completarlo el carro, ¿no? Como cuando antes, me acuerdo, ¿no? Queríamos viajar a determinado lugar y queríamos no tomar el bus, sino tomar este transporte paralelo que había, y ese transporte también nos decía lo mismo, ¿no? O sea, tiene que estar lleno toda la unidad para poder partir, si no, no sale, ¿no? Bueno, ese es el tema, ¿no? Entonces uno tiene que evaluar cuál es lo más conveniente, ¿no? Así si esa empresa que brinda estos servicios cumple o no cumple, ¿no? Y obviamente eso es una decisión fuerte que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Otro aspecto fundamental, y eso va asociado también al artículo, que es la reducción de las mermas, ¿no? Es decir, evitar, pues, en la medida de lo posible, roturas, ¿no? Y eso es otro aspecto que también uno tiene que evaluar, ¿no? Por ejemplo, cada vez que mi hijo viaja, o sea, una de las maletas viene rota, ¿no? Viene abollada. Y luego, oye, tienes que tener un poquito más de cuidado con tus maletas, mira cuántas llevas así, ¿no? Y él me dice, pero ¿qué quieres que haga, no? O sea, cuando hacemos el transbordo de un avión a otro, eh, vemos ahí por la ventana cómo lanzan las maletas así, no les interesa lo que hay o no hay. Entonces, no puedo, yo no puedo controlar ello, ¿no? En transporte aéreo, ¿no? Imagínense que se supone que es el que tiene mayor cuidado, ¿no? De mayor costo. Pero sin embargo, a veces el trato es así, ¿no? Bueno, no siempre, ¿no? Pero se ve ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces hay que conocer, ¿no? En qué medida de lo posible se van a perjudicar, ¿no? Parte de nuestra mercadería, ¿no? Siempre va a haber una rotura, ¿no? Pero hay que ser conscientes del caso, ¿no? En qué medida va a ser esta rotura, ¿no? Así que si hablamos de transporte, podemos clasificarlo según la unidad o el tipo de transporte. Vamos a encontrar un transporte terrestre, un transporte marítimo, un transporte aéreo, un transporte ferroviario, un transporte lacustre, un transporte fluvial y un transporte multimodal. Obviamente cada uno tiene sus características, cada uno tiene sus pros y sus contras. Yo tendría que evaluar con antelación, ¿no? Cuál es el que podría ser el más conveniente para movilizar mi mercadería, ¿no? Si yo voy a hacer un traslado de mercadería para el exterior, sea a nivel de importación o exportación, entonces ya ni vuelta a quedar. La tarea se me hace un poquito más completa o compleja, ¿no? Porque ya no hablamos de una modalidad de transporte, sino hablamos ya de la combinación de varias unidades de transporte. Es decir, ya hablamos del transporte multimodal. Es decir, de la empresa sale una unidad de transporte terrestre, llega hacia un puerto marítimo, por ejemplo, y va a ser llevado a un transporte marítimo,
Ese transporte marítimo cruza el océano, llega a su destino y de ahí desembarca en otra unidad de transporte terrestre. Y esa unidad de transporte terrestre llega pues hacia los almacenes del comprador. Entonces ya hemos utilizado dos unidades de transporte distintas. Entonces ya estamos hablando de un transporte multimodal, ¿no? Que es el que usualmente se utiliza, ¿no? Para mover mercancías, es decir, productos que vamos a dar al extranjero o recibimos del extranjero, ¿no? A nivel importación o a nivel exportación. Si hablamos de los sistemas de distribución, vamos a encontrar una distribución intensiva, una distribución selectiva y una distribución exclusiva. Si hablamos de una distribución intensiva, ¿no? Dice, esta se puede dar, ¿no? Cuando hay productos en la mayor cantidad de puntos de venta. Entonces, tengo una alta rotación de venta, por ejemplo, voy a tener que trabajar con una distribución intensiva, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya hay organizaciones que se dedican al traslado de paquetería, ¿no? Rappi, por ejemplo, es una de estas instituciones que te traen los productos pronto, ¿no? Y te consiguen el artículo o el traslado, te lo hacen rápidamente, ¿no? Y termina uno y ya está llevando a otro y así sucesivamente. Entonces, ese es su tipo de servicio, ¿no? En otros casos tenemos una distribución selectiva, ¿no? Dice que se da en puntos de venta específicos y estratégicos. No tenemos una cobertura mm, al 100% del mercado, tenemos una cobertura, se me ocurre, por distritos, ¿no? Solamente atendemos los distritos en los cuales, el distrito en el cual nos encontramos y dos distritos paralelos, ¿no? Gracias a que tenemos un sistema que nos permite llegar hasta ellos, ¿no? Sin inconveniente, ¿no? Imagínense, ¿no? Si estamos en Lima, no conozco muy bien Lima, pero hay pues distancias entre un distrito y otro distrito muy largas, muy grandes, ¿no? Entonces, a veces es como un viaje, ¿no? 2 horas, 3 horas para llegar de un distrito a otro, ¿no? Entonces, no vamos a utilizar, pues, un solo sistema de transporte, ¿no? Entonces, tendremos que mejorar ahí la estrategia para lograr coberturizar esos distritos, ¿no? Posiblemente tener un sistema de distribución, perdón, un punto de distribución en el otro distrito, o tener, pues, un aliado estratégico, qué sé yo, no sé, es algo en particular que debo de evaluar si me conviene o no, ¿no? Y desde ahí, bueno, enviar, ¿no? Capaz tengo un call center, ese call center se junta o informa a los puntos de producción flotantes que puedo llegar a tener en distintos lugares y ellos son los que van a surtir, ¿no? Y obviamente de esa manera puedo coberturizar más mi producto en el mercado, ¿no? Es otra alternativa de distribución. Y otra alternativa es una distribución exclusiva. Esta exclusividad se da a razón de ciertas características del consumidor, ¿no? Ustedes saben que existen distintas formas de cómo clasificar a los consumidores, ¿no? No todos los consumidores buscan lo mismo, quieren lo mismo, sienten lo mismo, comen lo mismo, observan lo mismo. No, pues cada uno tiene un punto de vista distinto, ¿no? Pero estos se van agrupando en pequeños equipos, no equipos, ¿no? Pequeños grupos, valga la redundancia. Y puedo yo satisfacer a ese pequeño grupo, ¿no?, de consumidores que son consumidores exclusivos que van a querer una variedad en particular de mi producto y a ellos los voy a atender, ¿no? Claro, si es que vale la pena también mantenerme en el mercado atendiendo a ellos, ¿no? O también tengo que ser consciente del caso, ¿no? No porque este señor me compra pues cada mes
un producto, entonces yo voy a estar fabricando pues siempre ese producto, ¿no? Tengo que evaluar también, ¿no? Quizás tener un mercado mayor coberturizado, la generación de un nuevo producto para un nuevo consumidor que tiene más elementos de consumo, ¿no? Qué sé yo. O si ya son decisiones que tengo que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, un sistema de transporte y distribución debe ser integral, ¿no? En este sentido, tiene que tener información de los otros sistemas, los cuales ya la organización interactúa, sean sistemas internos, como sistema de almacenamiento, un ERP, o sean sistemas externos, ¿no? Que me permita tener información de proveedores, por ejemplo, ¿no? O de distribuidores, ¿no? Entonces, de esa manera puedo yo automáticamente mejorar mis procesos, ¿no? Otra característica está asociada con el tema de la tecnología, ¿no? Existen softwares, ¿ya? Que nos van a ayudar a poder lograr mejorar nuestros servicios, ¿no? Y poder controlar también nuestras operaciones, ¿no? Obviamente otra característica debe ser la flexibilidad, ¿no? Se debe estar adaptando constantemente a los requerimientos de un consumidor determinado. Debe de buscar siempre la eficiencia, ¿no? Asociado con el costo y el tiempo de transporte, ¿no? Que deben de ser los que hemos establecido nosotros, ¿no? Entonces, ya no con antelación hemos definido que este es el tiempo de llegada, ¿no? O el tiempo de entrega. Entonces, ese va a ser nuestro primer sistema de evaluación. Contra eso vamos a comparar todas las acciones, ¿no? Y de ahí, posteriormente, haremos una evaluación general para ver si es que hemos cumplido con ese cometido o hay que tomar decisiones con respecto a ese tiempo, ¿no? O cambiarlo o mantenerlo, ¿no? Una de dos. También debe de considerar la condición de ser seguro, ¿no? Que da la confianza, ¿no? Que da la garantía de que es el mejor sistema o el sistema que es más conveniente que el de la competencia, por ejemplo, ¿no? Y sostenible, ¿no? Está asociada con la sostenibilidad, ¿no? Está asociada con que sea, pues, eh, visionario, ¿no? Hacia lo que busca, al final y al cabo, en las organizaciones, ¿no? Dentro de muy pronto ya estaremos hablando de la logística verde, es decir, una logística con conciencia, ¿no? Ya está en algunas organizaciones presentándose, ¿no? La relación del transporte y distribución en la cadena de suministros, ¿no? Obviamente, con el aprovisionamiento va a permitir que los elementos que se necesita, por ejemplo, materia prima, sean los de la calidad solicitada. Por ejemplo, si hablamos de alimentos, los más frescos. Hablamos de productos que tienen caducidad, que van a llegar con una temporada adecuada como para poder no llegar a ser almacenados a puntos de ser caducados, ¿no? Por ejemplo, hoy día mi esposa me invita unas semillitas de girasoles y me dice, a ver, pues si te gusta, ¿no? Y yo recordé que había un yogur en frigider. Así que fui al yogur a abrir y había pues, todavía yogur, ¿no? Dije, qué bien, me voy a comer entonces estas semillitas con yogur. Después de cerca de un año que no pruebo yogur. Entonces dije, voy a aprovechar entonces, ¿no? Y antes de destapar, porque ya hace tiempo que está ese yogur ahí en el frigider, ¿no? Antes de destaparlo se me ocurre ver pues la fecha de caducidad. Veo ahí, fecha de caducidad, mayo 2025. Estamos hablando junio, julio, agosto, 3 meses después. Y dije, ¿qué va a ser 3 meses? No, pucha, que me ha antojado comerlo con mi yogurcito.
y en eso lo voy a destapar y ¡pum! Sale pues la tapa volando como que fuese una bomba, ¿no? Y sale pues un aroma especial, ¿no? A nivel taquero, ¿no? Este producto ya no está en óptimas condiciones, ¿no? Agarré, me acerqué ya pues a la cocina y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Lo voy a desechar porque ya está malogrado. Si bótalo, bótalo, no. Hace tiempo que lo hemos debido botar. Y es que como nadie le daba bola, le digo, entonces, ya, pues, ni modo, ¿no? Sí, pues y a veces los productos que están prontos a caducar, su fecha de vencimiento se acerca, les dan unos precios especiales, ¿no? A veces al ver esa particularidad, la organización o la persona lo adquiere, ¿no? Es una promoción, pues dicen, es una promoción, es una oferta, pero hay que evaluar ello, ¿no? Por eso hay que revisar muy bien las fechas, ¿no? De caducidad o de producción, ¿no? Que tienen los artículos, ¿no? También se vincula con el almacenamiento, ¿no? Entonces, gracias a un sistema de transporte, vamos a tener una interconexión entre el área de almacenamiento de la empresa con, se supone, las áreas de almacenamiento de los intermediarios, ¿no? Entonces tiene que haber ahí información, ¿no? Tiene que haber data complementaria, ¿no? Que le tenemos que proporcionar, ¿no? Inclusive algunas características propias del empaque, por ejemplo, ¿no? Que debe tener ciertas condiciones que ya le estamos dando nosotros, pero que se debe mantener, ¿no? Como por ejemplo una temperatura o un nivel de apilamiento, ¿no? Entonces, para ello existen pues unas iconografías, por ejemplo, ¿no? Que hemos visto en varios embalajes que se ponen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para que el sol no les dé, o para que no se cargue muchos bultos encima, o para que tenga, esté siempre de una forma, ¿no? Que esté parado, por ejemplo, ¿no? La caja, ¿no? O que no se le ponga ningún artículo encima, ¿no? Por su fragilidad, ¿no? Entre otras más que puede tener este producto, ¿no? Y que del almacén de la empresa sale, ¿no? Y que busca que se mantenga ahí, ¿no? Y como son ya símbolos normalizados, normas ISO, es una iconografía estándar, entonces no hay la necesidad de mucha especificación técnica ahí al caso, ¿no? Pero sí se necesita ello para la manipulación de la mercancía. También con producción, porque va a garantizar que este proceso productivo no paralice, ¿no? No existan los quiebres de stock, ¿no? O las rupturas de stock, porque está llegando en el tiempo establecido, ¿no? Gracias a la unidad de transporte, ¿no? Ese insumo ayuda a que el proceso productivo se mantenga en las condiciones que se esperan, ¿no? Y por supuesto, con el cliente, ¿no? Para que llegue a sus manos en las mejores condiciones, ¿no? Por tanto, si es que yo quiero hacer un sistema integral de transporte y distribución, tengo que preocuparme por ejemplo, hacer una planificación de rutas. ¿Cuáles van a ser las rutas más convenientes, ¿no? Si es una ruta interna, entonces posiblemente es mucho más fácil el caso, ¿no? Pero hay que tener cuidado también, ¿no? Por ejemplo, hay zonas donde no pueden ingresar unidades de transporte de carga. En el centro de la ciudad, por ejemplo, no pueden entrar unidades de determinadas características, para no ser puntuales allí, ¿no? Deben de tener ciertas condiciones para el caso. También hay políticas que se establecen, ¿no? A través de las municipalidades, por ejemplo, ¿no? En las ciudades. El plaqueo, una de ellas, ¿no? Recuerdo no hace mucho que por las noticias se veía, ¿no? De que si una persona iba a trasladarse en moto, tenía que tener un chaleco, tenía que tener un casco, no puede llevar dos personas, no podían haber dos personas a la vez en una moto. Generó una gran controversia. Al final, no sé cómo ha quedado, pero eso ha generado, pues, molestias por los usuarios, ¿no? De los usuarios, mejor dicho, ¿no? De estos productos, estos servicios, ¿no? Entonces,
todas esas situaciones hay que evaluar, hay que ver y en qué medida nos van a afectar, ¿no? Para luego determinar, ¿no? Cuál sería el medio de transporte más indicado, ¿no? En un futuro próximo, ya los determinadas mercancías van a ser entregadas a través de un dron, ¿no? Que ya se estaban haciendo pruebas en otros países y ha tenido mucho éxito. En Estados Unidos hay robots que están entregando también mercancías, ¿no? Cuando son cercas las unidades, ¿no? En otros casos se está armando o se están tomando en consideración espacios itinerantes, ¿no? De depósito. Es decir, por ejemplo, ¿no? Una tienda que tiene un área desocupada, ¿ya? Se las están alquilando, donde están poniendo lockets y brindan el servicio como antes se hacía, ¿cómo se llamaba este servicio que Serpos lo tiene? Me parece que todavía lo tiene. uh, Casilla postal, así como una casilla postal, ¿no? Entonces uno compra un producto, entonces la empresa productora le dice, le vamos a dejar en la casilla postal número 45 del lugar tantos. Ya está, entonces se lo vamos a dejar mañana a las 9 de la mañana. A partir de las 10 de la mañana usted puede recogerlo allí, ¿no? Hasta las 10 de la noche. Bueno, y así lo hacen, ¿no? O sea, llegan de 9 de la mañana y ¡prum! Llenan todas las casillas con mercadería, las cierran y les mandan el código, ¿no? Respectivo a los que han comprado. Y los que han comprado ya, llegan a en el momento que tienen disponible, llegan a ese lugar, digitan el código, accesan, sacan su mercadería y se retiran. ¿Está? Y así se está dando estas actividades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con el uso de tecnología. Pero ver cuál sería más conveniente, ya eso es cuestión ya de manejar, ¿no? El tema de gestión de pedidos y entregas, ¿no? Que nos va asociado con un control de tiempos y costos. Porque si no controlamos las operaciones que estamos haciendo, no sabemos en qué medida son eficientes esas políticas o esas estrategias que hemos asumido, ¿no? Y tenemos que, de todas maneras, medirlas, ¿no? Porque de ello nos va a llevar a a generar nuevas propuestas, ¿no? ¿Ya? Y por supuesto hacer un control respectivo, ¿no? En función de una trazabilidad de por medio, ¿no? Y ser conscientes que bajo determinadas circunstancias, se va a llegar a la gestión de evolución, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a esto, ¿no? ¿Cómo se va a hacer la entrega física del producto? ¿Cuál va a ser el tratamiento contable del caso? ¿Va a existir una devolución del dinero? ¿Esto se le ha manifestado a quien ha comprado? ¿O simplemente se opta por una política de elección de otro producto, ¿no? Con un monto mayor, más no mayor o igual, ¿no? Más no un producto de menor coste, ¿no? Que no afecte también a la organización. Bueno, son cosas que uno tiene que tomar en cuenta, ¿no? Y eso nos lleva ya a ser más puntuales en el manejo del transporte, en este caso transporte terrestre. Y el transporte terrestre quizás es el más popular, es el más conveniente, es uno de los más económicos, es uno de los más económicos, no necesariamente el más económico, y que es el que da inicio posiblemente a toda la ruta de transporte, ¿no? Porque es el que se utiliza pues cuando nosotros hacemos el movimiento pues de los productos, ¿no? De un lugar a otro o de nuestro almacén hacia, permíteme, de nuestro almacén hacia nuestro punto de destino, posiblemente, ¿no? O para que llegue a otro, a otra unidad de transporte, ¿no? Y por supuesto, así como hablamos de sistemas, hablamos de transporte, hablamos también de aprovechar las oportunidades para obtener posiblemente tu certificado GCAP, ¿no? Fortalece tu currículum vitae
Sé el destacado en tu próximo trabajo, ¿no? Aumenta tus conocimientos y obtén el aval de la International Google WorldSpeed for Education, ¿no? Separa ya tu certificado de 50 soles o 14 dólares americanos, ¿no? Promoción válida hasta que culmine, me parece, el curso. Aprovéchala ya, ¿no? Sé un profesional altamente competitivo en el mercado laboral. Y recuerda que GCAP siempre está comprometido, ¿ya?, con la enseñanza, ¿no? Para mayor información, ya saben, ustedes pueden ingresar al grupo de WhatsApp y van a obtener toda la data necesaria del caso. ¿Cómo vamos a validar lo que estamos adquiriendo como conocimiento? Bueno, esto se hace gracias a obtener una certificación de por medio. Un certificado gratuito lo puedo obtener en muchas organizaciones, ¿no? Pero recuerden que cuando nosotros presentamos estas certificaciones, de primera instancia, evalúan de qué institución, ¿no? Si tiene garantías, si tiene posicionamiento en el mercado y sobre todo el número de horas, ¿no? Vemos ahí los cursos gratuitos que nos dan una certificación por 2 horas, por 8 horas. Y si esto lo ponemos en nuestro currículum, no tiene ninguna validación, ¿no? Nosotros ponemos, por ejemplo, para el Estado, tenemos postular para el Estado, entonces nos piden una certificación con un mínimo de horas, ¿no? Y eso obviamente va a tener un costo mucho más fuerte, ¿no? Entonces aprovechen la oportunidad de obtener su certificación, en este caso, el curso de sistemas integrados de gestión logística. Entonces eso nos lleva otra vez a retomar, ¿no?, el tema del transporte terrestre. Existe entonces, si hablamos del transporte terrestre, dos modalidades que sobresalen allí, ¿no?, que es el transporte carretero y el transporte férreo, ¿no?, por camiones y por trenes, ¿no? El objetivo principal es asegurar que los productos lleguen a su destino de manera oportuna y en las condiciones óptimas del caso, ¿no? Eso es lo que buscan. Entonces, si hablamos, por ejemplo, ¿no?, de elegir un camión o un tipo de servicio en particular, tendríamos que tomar en cuenta estas condiciones. Por ejemplo, ¿cuáles son las características de mi producto? Peso, el tamaño, la fragilidad, la peligrosidad, si es congelado, si es líquido, si es a granel o es un animal vivo, ¿no? Entonces esto me va a hacer tomar una decisión mucho más conveniente, ¿no? Porque a veces ya hay que trasladar, ya en cambio no va, pues, no es así, ¿no? Hay que evaluar las características de lo que vamos a movilizar, ¿no? También hay que tomar en cuenta, ¿no?, las restricciones en el punto de carga o descarga, ¿no? Capaz las calles son angostas, ¿no? Capaz hay puentes bajos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto en las noticias, ¿no?, que una unidad de transporte se le ocurre pasar por un zanjón y obviamente no midió las consecuencias del caso y se bajó, pues, parte de ese, de ese puente, ¿no?, del caso, ¿no? Hay que evaluar también las restricciones de peso, porque eso nos hace ver otro tipo de unidades de transporte, ¿no? Entonces, cada una tiene, pues, una tolerancia de por medio, una tara, ¿no? Restricciones en horarios, ¿no? Por el tema de afectación al entorno, ¿no? Carencia de equipo de manipulación, ¿no? O acceso limitado o bajo los edificios, ¿no? A veces hay que dejar en determinado sitio y hay que cargarlo a determinado nivel, ¿no? Y a veces es complicado, ¿no? Entonces, tengo que evaluar ello, ¿no? También hay que considerar la geografía del terreno a ser recorrido, ¿no? Si va a ser pura carretera, es pista urbana, es montañoso, es afirmado, sin afirmar, ¿no? Es trocha, por ejemplo, ¿no? Es una geografía plana e inclusive las temperaturas, ¿no?, del caso. La economía del vehículo, por ejemplo, ¿no?, el consumo de combustible, el desgaste de las llantas, y la complejidad de su mantenimiento. Es una unidad de transporte, miren, todo lo que
proporciona como, o nos exige conocer, ¿no? ¿Acaso? Equipos complementarios, ¿no? Como grúas. Y nos pasó una muy compleja este año, ¿no? Cuando llegó mi hijo de Estados Unidos y fuimos a recogerlo, ¿no? Por la noche llegó y mi sobrino estaba manejando, estábamos por una avenida en particular, y es la única que pudimos tomar pues, para salir del aeropuerto, aquí en Arequipa, y no había llovido, pero había agua empozada, ¿no? Y delante de nosotros había un camioncito que estaba muy lento, ¿no? Mi sobrino como que ya habíamos recogido a mi hijo, ¿no? Un domingo todavía, ¿no? Golpe de las 9 de la noche que estábamos por ahí, ¿no? No, miento, 8 de la noche, no sé qué. Sí, entre 7 y 8. Así que se le ocurre, pues, irse al otro carril, ¿no? Y en el otro carril había un espejo de agua ahí, ¿no? Y dentro de mí yo dije, no, no, mejor no pases por ahí, ¿no? Pero no dije nada, ¿no? Mi sobrino agarró y pasó, pues, ¿no? ¿Y qué sucede? Que ese espejo de agua era, pues, un hueco, ¿no? Y ¡pum! Parte la llanta, ¿no? Chispa, sonó fue fuerte, ¿no? Todo el mundo se asustó. Miércoles, ya lo vieran mi sobrino, pues, preocupadísimo, ¿no? Apenas orillábamos un costado, bueno, un accidente, ¿qué vamos a hacer? Ni modo, pues, ¿no? Ya hay que sacar la grúa, perdón, hay que sacar la gata, hay que sacar los seguros. Ahora, pues, ¿cuál es la llave para sacar los seguros? No estaba la llavecita. Todo un dilema, hemos estado como media hora y tratando de sacar los pernos, pero no pues, estaban asegurados, así que había que romperlos. Entonces, para ello hay que, ¿no?, tener pues un mecánico, ¿no? Hemos llamado a tres, cuatro, nadie, hasta que ya, pues ni modo, ¿no? Una grúa, pues. Y nos ha tenido que traer una grúa, ¿no? Hemos llevado a golpe de las 11, 12 de la noche a la casa, con la grúa que ha traído el carro a la casa. Imagínense, pues, toda una logística de por medio, ¿no? Y después, no, ha pasado un mes, ya mi sobrina agarra y me trae, no, este es el segurito que faltaba. Por la bendita sea, ¿no? El segurito debía de estar en el carro, pero él lo sacó, no sé por qué, y bueno, esa gracia nos costó tiempo y el malestar del caso, ¿no? Bueno, cosas que se dan, pues, ¿no? Los sistemas de refrigeración o calefacción que deba de necesitar esa unidad de transporte para trasladar a esos lugares establecidos, ¿no? La seguridad del mismo vehículo, ¿no? Las cerraduras, alarmas de por medio, ¿no? Dispositivos de rastreo, ¿no? Inclusive los dispositivos de sellado, pues, para que pueda la autoridad respectiva pueda hacer el control del caso, ¿no? La configuración del vehículo, los tipos de carrocerías, ¿no? Los requerimientos legales que implica, pues, el transporte de esa mercadería, inclusive, ¿no? De la misma unidad de transporte, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Una unidad de transporte terrestre, el tractor, ¿no? Que estos están clasificados, ¿no? O sea, no es así nomás. Aquí vemos los remolques que son frecuentes, que vemos en nuestro entorno, ¿no? Que también están clasificados, ¿no? Otros vehículos de carga, por ejemplo, vehículos rígidos. Aquí vemos algunos ya identificados, una combinación de un tractor y un semirremolque, por ejemplo, ¿no? Una combinación de un camión más un remolque. Y aquí vemos algunos factores que inciden en la demanda del transporte de carga, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo voy a elegir una unidad de transporte, entonces tengo que ver densidad, temperatura, fragilidad, riesgo, ¿no? Qué características del producto, ¿no? Si es perecedero o no. El nivel de servicio, ¿no? Tiempo de espera, el tiempo de tránsito,
la confianza, ¿no? Las pérdidas que habrá sufrido anteriormente, ¿no? Los daños que se puedan generar colaterales al caso, ¿no? Los costos de flete, ¿no? Que para algunos es el factor fundamental, ¿no? El grado de competencia en el mercado, ¿no? O sea, no es el único, hay otros más, pero obviamente no todos cumplen con las mismas condiciones posiblemente, ¿no? Y eso nos lleva a también evaluar el otro tipo de transporte terrestre, que es el ferry, que en este periodo ya, nos está trayendo, o en todo caso, el gobierno se está preocupando por su desarrollo, que eso es algo positivo, ¿no? Porque se ha dado cuenta de que necesitamos nivelar nuestro servicio de transporte férreo, ¿no? Dado que está creciendo el sistema de transporte marítimo y necesitamos complementarlo con transporte férreo, ¿no? La infraestructura férrea en el país no ha tenido un desarrollo significativo durante bastante tiempo, ¿no? Desde el 2014, según cifras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, nuestro stock en kilómetros de vías férreas ha permanecido constante y no se ha visto grandes expansiones o modernizaciones del sistema férreo. Obviamente, esto ya ha ido siendo evaluado, ¿no? ¿Por qué vuelven los trenes? Una gran pregunta, ¿no? A nivel mundial lo impulsan, dice, la necesidad de desarrollar transporte masivo propulsado por energías limpias y la creciente demanda de capacidad de pasajeros y carga, ¿no? Que al 2050 se prevé crezca 300% y entre 150 y 250% respectivamente, de acuerdo con el informe de El futuro del ferrocarril 2050, según una consultora, ¿no? Dice el Perú, según el Plan Nacional de Desarrollo Férreo o Ferroviario, aprobado en el 2016, miren, ¿no? Y actualmente está en proceso de actualización, busca promover un sistema férreo eficiente y sostenible, ¿no? Ambientalmente, para reducir costos, obviamente, y para unir más el país, ¿no? En el 2025, ¿no? Hay grandes proyectos al caso, ¿no? El proyecto férreo Lima-Ica, por ejemplo, ¿no? Con 15 estaciones. Vean, ¿no? En IDEA, que obviamente se está pensando desarrollar, estarán estos ferrocarriles, ¿no? San Juan de Marcona, Andahuaylas, estará también Barranco Trujillo, Cajamarca, Puente Eten en Lambayeque, ¿no? Lima Barranco, y el ferrocarril hidroeléctrica Quillabamba en Cusco es un proyecto ferroviario que busca reactivar la conexión entre la estación eh, hidroeléctrica de Machu Picchu y Quillabamba, ¿no? Que el proyecto se encuentra en elaboración, ¿no? De estudio de preinversión. Ya esto ya tiene gran avance, ¿no? Ya se ha dado una buena pro ahora en el 2025, ¿no? Proyectos para el 2025. El ministro de Transporte y Comunicaciones, el gobierno regional del Cusco y Corea del Sur consolidaron los estudios del tren de cercanías que unirá en un tramo de 20 kilómetros de longitud la ciudad imperial y la localidad de Chincheros, en Urubamba, ¿no? Un aeropuerto de por medio, ¿no? Este tren de cercanías se estará dotando de sistema de señalización, alimentación eléctrica, telecomunicaciones, control de pasajeros, control centralizado, información al viajero, puerta de andén y un centro de control de operaciones, desde la que se podrá controlar toda la línea férrea, ¿no? Vean todo lo que se nos viene, ¿no? Y no solamente en ese campo, ¿no? También en el transporte ya de mercadería, ¿no? O sea, hay grandes propuestas, ¿no? El transporte aéreo también es otra alternativa que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Sobre todo cuando hacemos envíos de pequeñas dimensiones, de pequeña cantidad, o vamos a trasladar a mercancías perecederas o mercancías de alto valor, o envíos muy urgentes, ¿no? ¿Por qué? Porque es rápido, ya agiliza, es muy ágil su trámite documentario,
hay menor riesgo de la mercadería cuando es así especial, ¿no? Y es un medio de transporte con menor incidencia de siniestrabilidad, ¿no? Recuerda nomás ustedes los contenedores que se cayeron aquí en Callao y todo lo que la polémica que han levantado al caso, ¿no? Tiene un alto costo, tiene una limitación en el volumen y el peso por las unidades de transporte y también limitaciones derivadas a la capacidad de carga total del avión, ¿no? Porque en algunos casos el avión es compartido, ¿no? Con pasajeros. En otros casos hay aviones que son netamente de transporte de mercancías, en otros casos también netamente de transporte de pasajeros con su bodega para su equipaje, y en la mayoría de los casos se busca tener ese transporte que tenga espacio también para mercancías, ¿no? Ahí vemos distintos tipos de aviones, ¿no? Desde el punto de vista técnico. Y el transporte marítimo, ¿no? Que es el que ahora ha crecido, ¿no? Se ha incrementado por las unidades que están llegando a nuestro país, ¿no? Gracias a este nuevo puerto que tenemos en Chancay, ¿no? De Shanghái a Chancay. Bueno, entonces ya estamos con la hora encima, lo vamos a dejar ahí y continuamos en la siguiente sesión el día miércoles. Así que muy buenas noches con todos. Hasta el día miércoles en la siguiente sesión. Gracias por su tiempo. Pásenla bonito. Buenas noches. Buenas noches, Carlos.